Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de esta serie de Un chamán en la oficina, dentro de la subserie que he titulado Más allá de los límites, y ya estamos en el episodio 4 de esta subserie y en el podcast número 10 ya. Caray, cómo pasa el tiempo. En esta ocasión, este episodio lo he titulado La mente mayúscula. Ahora verás por qué. Nunca enfatizaré lo bastante la importancia de aprender a hacernos con los mandos de nuestra propia mente, algo tan obvio como difícil en nuestro paradigma cultural. He conocido incontables casos, la inmensa mayoría en una muestra de miles de individuos, que reconocen que en algún o varios aspectos sus mentes les son ingobernables. Pero si yo soy mi mente, debo poder gobernarme. Y si no soy mi mente, sino que ella es parte de mí, también debería poder hacerlo. Dice el primer postulado del famoso libro titulado El Kybalión. Bueno, a lo mejor no es tan famoso. Dice este postulado: todo es mente, el universo es mental. Mente con mayúscula. Y ahí te lo deja. Los herméticos, que son así de idem. Durante años, ese principio ha sido objetivo de reflexión, búsqueda e intento de comprensión para mí, pues me resulta enigmáticamente magnético. Cómo me gustan las esdrújulas. En fin, hoy por hoy he conseguido abarcar un cierto nivel de lo que implica dicho postulado. ¿Todo es mente? Pero, ¿qué es la mente y por qué con mayúscula? No es pregunta baladí, puesto que sigue sin ser respondida en su totalidad. ¿Cómo la definirías tú? Te dejo una pausa para que lo pienses. En la tradición budista del Tíbet se habla de la mente con mayúscula y la mente con minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a decir de ellos, la mayúscula comprende y engloba a la otra, pero la minúscula, si está distraída, ni siquiera sabe que es parte de la mayúscula. Entendiendo que la minúscula es aquella mente con la que vivimos día a día y la mayúscula, ¿qué es la mayúscula? Esto así explicado de modo sucinto y con muchas esdrújulas. Este mismo principio, todo es mente, el universo es mental, se halla reflejado en la famosísima simbología de la pirámide coronada por un ojo, pero con un matiz definitorio. En este conocido símbolo, la estructura piramidal favorece que la minúscula nunca se entere de que existe una mayúscula. Esto se aplica en todas las escalas, desde el individuo al conjunto de la sociedad. En este modelo, el vértice ve toda la pirámide, pero la base no ve hacia arriba. El flujo de información y conocimiento es controlado y unidireccional. Si yo no veo a mi yo superior, si ni siquiera sé que existe, es suplantado por el ojo que mora en la cumbre, que sabe que sí lo tengo y se asegura de que le mire a él para no descubrir el mío propio. Estas cositas las manejó muy bien Tolkien, entre otros, en su fundamental obra El Señor de los Anillos. El budismo tibetano, el bien entendido y practicado, que no todos son santos en ningún sitio, propone el encuentro de ambas mentes como primer estadio de un trasvase de conciencia de la mente pequeña a la mente madre, en un modelo esférico concéntrico, como muestran los mandalas. Establecer una comunicación abierta y pura que nos permita regresar al origen, lo que equivale a decir recorrer el camino desde la mente condicionada y programada a la mente mayúscula a la que nos venimos refiriendo. Hablo de un viaje a la conciencia mayor
esa que trasciende al individuo y lo engloba, que se conecta al colectivo, a la vida como fenómeno inefable que aún no acabamos de comprender, a la sabiduría. Ese regreso no es simplemente un ir hacia adentro, sino un asomarse al infinito concéntrico de estructuras fractales que se suceden infinitamente en todas las direcciones. Como arriba es abajo, dice otro principio del Kybalión hermético. Este es el más profundo sentido que yo he hallado del mito del retorno al hogar, al paraíso perdido, el reencuentro con la mente mayúscula, de la cual dimana la voz interior a la que hacía referencia en el anterior podcast. Es decir, el reencuentro con el yo sabio y eterno. No todos los yos superiores son igual de sabios, aunque sí igual de eternos, creo. Pues cada uno tiene una singladura, un estado de evolución, un sello personal, una experiencia y una edad vista en términos de aprendizaje y maduración. Por eso hay personas más sabias que otras, y por eso considero crucial aprender a discernir quién es realmente sabio o sabia, ya que con ello avanzamos en descubrir cuál es mi yo sabio, que es lo verdaderamente relevante. Y lo que normalmente distorsiona este discernimiento es la importancia personal, que tiende compulsivamente a compararse y necesita ganar o perder en la operación del modo que sea, o se sentirá una mierda. La importancia personal lo convierte todo en una cuestión personal, por eso se llama así. Por eso, también, dicen los maestros toltecas, no te tomes nada personalmente. Pues esta distorsión del yo pequeño, aferrado a sus caprichos, deseos, posicionamientos y emociones inconscientes, es la que entorpece e imposibilita la capacidad de discernir la presencia de sabiduría donde realmente está brillando, ya sea dentro o fuera de uno. Vamos a profundizar en el material del que están hechas las paredes de esta celda, a ver si con ello conseguimos abrir un túnel o, en su caso, utilizar dichas paredes como plataformas para seguir ascendiendo. En primerísima instancia, como decía, observamos la importancia personal. Tratemos de dibujarla mejor. Estamos culturalmente muy hechos a llamar ego a cualesquiera comportamientos, ideas o decisiones cuyo beneficiario soy yo. Y lo empleamos sin descanso para insultar o desacreditar a quien tenga mucho ego. Sin embargo, aquí considero que cabe una puntualización muy importante. Existen multitud de manifestaciones salubres del ego. En estos casos, el objetivo es clara y únicamente mi autoprotección y bienestar, sin que ambos acarreen perjuicio ajeno o propio alguno. Ello parece asociado a un impulso natural de supervivencia y a una orgánica tendencia al placer equilibrado y la salud. Por ende, parece trascender las fronteras de lo moral y lo cultural para instalarse en el terreno de lo naturalmente funcional. Acusar a alguien de tener mucho ego es como quejarse de que tiene mucha fuerza, cosas de rebaño acomplejado. Si un ego fuerte se desmanda, quien más problemas enfrenta es la propia persona a quien le sucede eso. Desmandado y gobernado por la importancia personal, el ego puede llegar a ocasionar perjuicios muy graves a su propietario o propietaria, incluso la muerte. Pero culturalmente tendemos a verlo como una falla del otro, sin percatarnos de que es nuestra importancia personal la que está emitiendo ese juicio. Así, creo que es necesario establecer una diferencia entre las decisiones del ego y las de la importancia personal, ya que estas últimas se circunscriben en la preponderancia e imposición del beneficio personal inmediato sobre cualquier otra consideración, incluyendo el propio equilibrio y salud personal, perdiendo importancia todo lo que está 1 centímetro más allá de donde acaba la nariz de mis caprichos. Así pues, dejemos de un lado al ego y centrémonos en la importancia personal como uno de los materiales básicos que integran las paredes de la celda mental. No creo que sea necesaria una larga digresión para que se evidencie cómo esto es así. La importancia personal dicta lo que es bueno o malo,
verdadero o falso, aceptable o execrable, necesario o prescindible, en función del beneficio que obtiene de ello desde una perspectiva distorsionada, incluso a costa del beneficio real del individuo en su conjunto. Por ejemplo, la importancia personal es la que se hinca una docena de donuts cuando se es diabético o diabética, la que no sale a pasear a pesar de que es lo mejor que le va al cuerpo para su salud, la que elige ver mierda en la televisión para no tener que reflexionar en nada que no le guste, por inminente y perentorio que sea, la que suelta una barbaridad sabiendo que va a hacer un daño inútil a la otra persona, la que decide beber una copa de más cuando su cuerpo ya no la tolera, la que se gasta la mensualidad de las tragaperras, la que posterga una y otra vez por pereza, desidia o miedo lo que hace tiempo ya era urgente, la que se cuenta cuentos acerca de su propia desgracia o de su propia vanagloria, etcétera, etcétera, etcétera. Es la madre de todas las indulgencias, las autoindulgencias, los prejuicios, los miedos infundados y los sesgos en nuestro juicio, la que engendra y potencia nuestra separación de la naturaleza. Caray, lo digo y tomo conciencia de hasta qué punto esto es asumido por el paradigma cultural de Occidente como algo inherente e inmutable en la naturaleza humana. Y no lo es. Es cultural, aprehendido, programado y heredado. Solo es una creencia entre muchas otras posibles. Una creencia sembrada que sirve a intereses muy concretos. La importancia personal es el muro que nos separa de la visión de cada suceso de la vida como un hecho neutro. Como decía mi abuela, lo que es, y lo que no es, no es. Algo que me perjudica puede ser beneficioso para la vida. Incluso puede ser que lo que yo crea que me perjudica en realidad me esté beneficiando. Y más allá, el criterio de perjuicio-beneficio que emplea la importancia personal no está sustentado en una observación neutra y pausada del devenir de la existencia, sino en lo que yo creo bueno o malo para mí en función de mis intereses, que, a su vez, se basan en sistemas de creencia que solo tienen, por lo general, mi satisfacción inmediata como eje para orbitar. La importancia personal nos impide asomarnos a la realidad ajena y se vale del orgullo, la soberbia, el desprecio, la autoconvicción y lo que sea para prevalecer, incluyendo la violencia, observándose una tendencia totalitarista, intransigente y ciega en su comportamiento. Efectivamente, ha poseído todas las escalas de nuestra sociedad. La opinión basada en la importancia personal anula la verdadera capacidad de comprensión, pues no tolera ni admite lo que no se ajusta a su capricho y designio. Y esto es simplemente estúpido, como acabamos de ver, pues su rango de interpretación es tan limitado que le impide comprender nada que se halle más allá de sus narices mirándose al espejo. Voilà el muro mental. Por ello, todas las tradiciones iniciáticas de la Tierra invitan al aprendiz o a la aprendiza a comenzar el camino enfrentando su propia importancia personal. Es por ello que la humildad es uno de los pilares fundamentales de cualquier iniciado o iniciada, que debe trabajar con atención y dedicación para poder comprender lo que se va a recorrer más adelante, sin el filtro limitador y huero de la importancia personal. La humildad, con mayúscula también, es algo que hay que entender y en nuestras sociedades es un concepto profundamente malinterpretado y vituperado. E insisto, el ego es otra cosa. El ego se encarga, en su estado más limpio y funcional, una vez se ha desembarazado de la importancia personal, de proteger la integridad del yo y favorecer su crecimiento en plenitud, belleza y alegría. Debe por ello ponerse a punto, ya que el camino iniciático no es el de un prosélito que sigue a sus líderes, sino el de un ser que despierta y persigue la completa soberanía sobre sí mismo, instruido por maestros que ya han recorrido ese camino y a quienes queda aún mucho por recorrer, y con un único objetivo: despertar al propio maestro interior. Navegar por la vida es una aventura siempre arriesgada para quien se adentra en ella en profundidad.
No sirve de nada un buen instructor de navegación si no se aprende hasta llegar a superarle. No para ser mejor que él o ella, sino porque vendrán nuevos grumetes que necesitarán de los mejores instructores posibles y nosotros podríamos recibir esa responsabilidad. Todo esto nos lleva al silencio interior, que es el gran ejercicio para gobernar el timón mental. Si en lo físico, para desarrollar músculo y elasticidad hay que accionar, para desarrollar la mente hay que aprender a parar. Es muy simple y devastadoramente efectivo. Si eres tradicional, medita. Si eres moderno o moderna, haz mindfulness. Encuentra el modo y ejercita tu mente del modo adecuado, aprendiendo a detenerla. Es el requisito previo e imprescindible para poder enfocarla a voluntad y con ello trascender y derrotar a la importancia personal. Y con ello, a su vez, acceder al puente que nos lleva hasta la mente superior, a la mente con mayúscula. Y nada llega de una vez, ni en dos. Ha de ser un hábito cotidiano, perfectamente insertable en cualquier rutina diaria de cualquier persona. Como decía al comenzar, nunca podré encarecer lo suficiente la importancia de aprender a controlar la propia mente. Si no sabes hacerlo, busca instructores o instrucciones. Hay en juego más de lo que parece, y la mente mayúscula está ahí, esperando que la habites. Que tengas un día disciplinado.